¿Por qué debemos aumentar esfuerzos en combatir el cambio climático? Un análisis integral de las causas antropogénicas, desequilibrios sistémicos de la biosfera, costos financieros históricos y la brecha del marco internacional. El cambio climático constituye el desafío más complejo, urgente y amenazante del siglo XXI. A diferencia de las variaciones climáticas del pasado, provocadas por fenómenos naturales como erupciones volcánicas o alteraciones de la radiación solar, las cuales tomaban miles o millones de años y permitían la adaptación biológica de las especies, el calentamiento contemporáneo se caracteriza por una velocidad de transformación sin precedentes históricos, ocurriendo a escalas de décadas. Este ritmo voraz es de carácter antropogénico, derivado de un modelo socioeconómico mundial que prioriza la subordinación de la naturaleza y la quema indiscriminada de combustibles fósiles. Lejos de ser un dilema estrictamente ambiental, el cambio climático representa una crisis estructural que desestabiliza los cimientos de la soberanía alimentaria, el acceso al agua potable, la estabilidad macroeconómica global y la viabilidad futura de la humanidad. El objetivo de esta presentación es analizar detalladamente las causas humanas del fenómeno, cuantificar sus efectos biofísicos y económicos mediante datos multilaterales, evaluar la suficiencia de marcos internacionales como el Acuerdo de París y reflexionar sobre la necesidad urgente de un cambio paradigmático, institucional y civilizatorio. Mecanismos de la crisis, la huella antropogénica y el efecto invernadero. Para comprender la dimensión de esta crisis, es imperativo analizar los mecanismos biofísicos de la atmósfera. El clima estable que disfrutó la humanidad durante el Oligoceno fue posible gracias al efecto invernadero natural, un proceso mediante el cual ciertos gases traza retienen parte del calor emitido por la superficie terrestre tras ser calentada por el Sol, manteniendo temperaturas aptas para la vida. No obstante, las actividades humanas iniciadas en la revolución industrial e intensificadas exponencialmente en los últimos 70 años han alterado drásticamente la composición química de esta capa protectora. La combustión masiva de carbón, petróleo y gas natural en sectores como el transporte, la manufactura y la generación de energía es el principal vector de dióxido de carbono, el gas antropogénico más persistente. A este fenómeno se suma la deforestación descontrolada de grandes pulmones vegetales como el Amazonas y los bosques tropicales del sudeste asiático. Esta práctica no solo elimina de manera irreversible la capacidad biológica de absorber carbono, manifestaciones biofísicas y desestabilización del sistema climático. Un error crítico en la percepción pública y política inicial fue reducir la problemática a un calentamiento global, lineal y homogéneo, asumiendo erróneamente que se traduciría simplemente en veranos un poco más cálidos o inviernos benévolos. La comunidad científica ha demostrado de forma concluyente que el peligro real radica en la desestabilización sistémica y la caótica de la dinámica climática global. La acelerada desaparición de los glaciares de montaña y de las capas continentales de hielo en Groenlandia y la Antártida Occidental es uno de los síntomas más visibles de esta degradación. Esta pérdida masiva de hielo reduce el albedo planetario. Esto quiere decir la capacidad de la Tierra para reflejar la radiación solar hacia el espacio, desencadenando un ciclo de retroalimentación positiva donde el océano absorbe aún más calor. Paralelamente, la alteración del ciclo hidrológico rompe toda predictibilidad meteorológica, alternando sequías crónicas como inundaciones violentas en cuestión de semanas, lo cual destruye la planificación agrícola tradicional y la infraestructura urbana existente. La métrica del desastre, impacto humano y pérdidas económicas. Los impactos de la inestabilidad climática ya no pertenecen al ámbito de las proyecciones para finales del siglo. Actualmente se traducen en estadísticas alarmantes de pérdidas humanas y materiales. Los informes históricos conjuntos de la OMM y la UNDRR revelan una realidad devastadora para el periodo comprendido entre 1970 y 2019. El 50% de todos los desastres naturales registrados a nivel mundial estuvieron directamente vinculados a fenómenos del aire, el clima y el agua. Durante estas 5 décadas se contabilizaron oficialmente más de 11.000 desastres climáticos que causaron cerca de 2 millones de muertes. Los países en vías de desarrollo han sido los más perjudicados, debido a su falta de infraestructura de conservación y la carencia de sistemas de alerta temprana. Desde una perspectiva macroeconómica, los daños materiales documentados ascendieron a la alarmante cifra de 3.64 billones de dólares. Estos datos demuestran que el cambio climático actúa como un gran depredador de la riqueza nacional y un sumidero de recursos que revierte el desarrollo humano, exacerbando la pobreza estructural y obligando a los estados a desviar inversiones críticas de sectores como salud y la educación para atender la reconstrucción de los sectores productivos destruidos.
la insuficiencia de la respuesta internacional y la brecha de emisiones. La diplomacia internacional buscó articular una respuesta internacional que culminó en diciembre de 2015 con la adopción del Acuerdo de París por parte de 196 países. Este de carácter vinculante fijó como una meta principal coordinar los esfuerzos globales para mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, realizando esfuerzos adicionales para limitar dicho incremento a un máximo de 1,5 grados centígrados. La ciencia climática enfatiza que el 1,5% no es una meta política arbitraria, sino una frontera biofísica crucial. Mantenerse por debajo de este umbral es indispensable para preservar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, especialmente aquellas ubicadas en zonas costeras bajas o en regiones áridas que ya padecen desnutrición y estrés hídrico. Sin embargo, el informe de la brecha de emisiones del PNUMA reveló un preocupante desfase entre la retórica diplomática y los datos reales. De mantenerse el rumbo de las políticas actuales sin restricciones vinculantes y drásticas a las emisiones industriales, el planeta se encamina hacia un calentamiento de 2,8 grados centígrados para finales del siglo, un escenario de descontrol climático jamás experimentado por el género Homo en su historia evolutiva. Datos empíricos contemporáneos y la alerta roja del IPCC. La preocupante trayectoria señalada por el PNUMA se confirma al de analizar los datos empíricos de los últimos años, los cuales demuestran que el cambio climático es un fenómeno plenamente consolidado en el presente. En 2019, la temperatura media mundial ya se situaba en 1,1 grados centígrados por encima del promedio preindustrial, registrándose en un momento como el segundo año más cálido desde el inicio de los registros instrumentales modernos. Asimismo, el año 2020 cerró la década 2011-2020 como la más calurosa registrada, caracterizada por retrocesos históricos del hielo marino ártico y máximos en la elevación del nivel del mar. Las consecuencias humanas de este incremento de 1,1 grados centígrados son alarmantes. Actualmente, cerca del 30% de la población mundial está expuesta a olas de calor potencialmente mortales durante más de 20 días al año, convirtiendo a las zonas urbanas densamente pobladas en trampas térmicas, sequías persistentes que aniquilan cosechas enteras y tormentas invernales atípicas. En este contexto de aceleración, las emisiones globales totales de gases de invernadero alcanzaron en 2019 un récord histórico de 59,1 gigatoneladas de CO2 equivalente. Ante esta acumulación incesante, el IPCC ha declarado formalmente el planeta en alerta roja. Advierte que la ventana de oportunidad para garantizar un futuro habitable se cierra rápidamente debido al riesgo de alcanzar puntos de inflexión irreversibles, como el deshielo del permafrost siberiano, que liberaría cantidades masivas de metano y anularía cualquier posibilidad de estabilización térmica. En conclusión, el cambio climático ha transitado de ser una advertencia científica teórica a consolidarse como una realidad concreta, cotidiana y destructiva que afecta directamente el bienestar, la salud y el sustento económico de la población actual. No se trata de una crisis remota que afectará únicamente a las generaciones del próximo siglo, sino de una amenaza existencial inmediata que ya está socavando las bases de nuestra civilización. Resulta profundamente inquietante la asimetría existente entre las certezas científicas absolutas y la lentitud de la acción política y corporativa. A pesar de saber que el motor de esta degradación es una economía dependiente de los combustibles fósiles y de la destrucción de ecosistemas, la inercia del sistema financiero global y la falta de voluntad política real continúan postergando la transición energética profunda y la descarbonización absoluta del sistema productivo. Abordar el cambio climático de manera urgente ha dejado de ser un debate político, ideológico o una simple iniciativa ecologista de responsabilidad empresarial. Es una cuestión de supervivencia biológica y de sentido común. La humanidad se encuentra ante una encrucijada histórica donde el gradualismo o la inacción es equivalente a un suicidio ecológico, por lo que estabilizar el sistema climático debe ser la máxima prioridad ética, técnica y económica de nuestra era para salvaguardar la vida en el único hogar planetario que poseemos.